buenas tardes, bienvenidos cuando son las 4:30 de la tarde. Hoy tenemos el espacio un poco de derecho, no me he equivocado, ya sé que hoy no tocaba, pero las inclemencias del tiempo, Gloria, nos obligó a mover el día. Tuvimos que venir en barco Sí, el lunes, sí. ¿no? Y como aquí no había para poder amarrar el yate, ni digo, pues vamos a dejarlo los jueves y ya está. Así que damos ya la bienvenida, muy buenas tardes. Hola, José. Bueno, hoy tenemos algo muy interesante. Sí, bueno, a ver. Claro, a veces cuando nos planteamos los temas por los que a los que hablar aquí, ¿no? Pues nos reunimos un poco los socios o los abogados del despacho y pensamos en algún tema porque al final lo que queremos es que sean temas interesantes, ¿no? Es decir, yo sé que a veces hablamos de cosas como el impuesto del patrimonio, que parece que un poco, pero son, o por lo menos que a la gente le hagan reflexionar de que a veces el derecho es diferente, ¿no? Es decir, las cosas son no todo es tan formal, sino que a veces hay opinión sobre las cosas y bueno, nos gusta crear debate y opinión, ¿no? A veces es más práctico porque hablamos de contratos de arras y entonces de vez en cuando, como ahora, hoy vamos a hablar de un caso puntual que ocurrió, ¿vale? No sucedió en nuestro despacho, lamentablemente me hubiera encantado llevar un tema así, he llevado temas parecidos, incluso peores, penales en el despacho hemos llevado, pero este en particular no, pero es sobre, a raíz de una sentencia muy reciente del Supremo, de ahora justo antes de Navidad, de noviembre, ¿vale? Como bueno, la gente como sabe, pues uno va al juzgado, luego va a la audiencia provincial, va como por rango, ¿no? Y esto es una sentencia del Tribunal Supremo. ¿Por qué es importante? Bueno, primero por la historia que ahora contaré, la historia, no el script, de lo que ocurrió, que es bastante tremendo y nos debe hacer un poco reflexionar sobre el papel, muchas veces de las figuras jurídicas versa todo sobre un hijo que hace una serie de ventas y de cosas con un poder general de su madre, el papel muchas veces que tiene la sociedad en estas cosas, ¿no? Hay unos supuestos inversores que aparecen por ahí como los malos de la película. Luego está el papel del notario, que yo creo que es bastante importante en esta historia, ¿no? Es decir, sí, un poco el notario que se le supone y se le debe una diligencia que no tiene. Y luego fundamentalmente el papel que tienen los jueces, ¿no? Es decir, que un poco publicamos un artículo en la web diciendo los juzgados o el Tribunal Supremo sale al rescate de una pobre señora, es decir, porque a veces el problema que nos encontramos en la ley, y nos lo encontramos bastante, ¿vale? Es que cuando uno publica una ley o cuando se publica una ley, muchas veces el cumplimiento estricto de una ley genera injusticia, ¿vale? Hay una figura jurídica en derecho que se llama el abuso de derecho. Es decir, que yo tenga un derecho, también dice la ley, que tengo que ejercerlo con arreglo a un criterio social por el cual no ejercite el abuso de ese derecho, ¿no? Bueno, es muy famoso, por ejemplo, pues, yo qué sé, ¿sabes? Pues se han tenido que regular los consejos de administración de las sociedades porque las mayorías imponían, ¿no? Es decir, que tú tengas una mayoría no quiere decir que a mí me dejes sin derechos. Claro. Eso es un abuso. Se tiene que ir. Entonces la ley se va intentando mejorar poco a poco porque nuestros políticos están en otras cosas, lamentablemente, pero se van mejorando. Pero a veces hay situaciones donde hay un derecho, como comentaremos ahora, y sobre el papel se puede, pero cuando se fuerza tanto eso, genera una situación de injusticia. Y dadas las circunstancias, hay un artículo en la ley que le dice al tribunal que puede moderar o evitar que eso suceda, ¿vale? Esto ocurre aquí. Bueno, el caso, vamos allá un poco al grano, ¿no? Vale. El tema fundamental aquí es de un señor, puedo llamarle de alguna forma, que su madre fallece el padre o el marido respectivamente de la en cuestión, ¿no? Entonces, pues se plantea, van al notario, hacen la herencia y quedan algunos trámites por hacer, pues había que llevar al registro, hacer unos impuestos. Entonces la madre, el hijo, ¿vale? Yo creo que estaba ya tramando toda esta historia, viene a Valencia con su madre y le convence para en un notario hacerle un poder general. Ojo, porque un poder general es un poder por el cual yo no te doy a ti un poder para que me hagas algo en particular o me alquiles la casa o me aceptes una herencia, sino que puedes hacer todo lo que yo puedo hacer. Salvo actos personalísimos como votar o hacer testamento, pero todo lo demás, vender mi casa, hipotecarla. Entonces hay que ser muy cuidadoso con los poderes generales porque me puedes desvalijar. O sea, eso no significa que yo no pueda... luego tengo que rendir cuentas. Oye, pues mira, sí, pero de momento
Yo hipoteco tu casa y luego ya veremos. O sea, aunque la persona no esté incapacitada, aunque la persona siga viva, Bueno, con ese poder general ya puede saltársela. Claro, luego... es decir, un poder general al final le das autorización a otra persona para que haga. Un poder no es una patente de corso, lo hemos hablado alguna vez aquí. No es que yo te dé un poder y tú haces lo que te da la gana, ¿no? Es decir, luego tienes que rendir cuentas, pues mira, pero de momento los actos que tú hagas, hipotecar mi casa, vender mi coche, pedir un préstamo, son legales, en teoría, ¿no? Es decir, en teoría, ¿no? Entonces, la madre, con su buen hacer, se trae aquí esto no es de película, esto es real. Se trae la madre al hijo, el hijo se trae a la madre, perdón, a una notaría de Valencia y le otorga un poder general. Que ya de por sí el poder general ya es delicado, sobre todo en una persona mayor. El hijo automáticamente, según acaba aquí de firmar, se coge el coche y se va a una notaría de Gandía, ¿vale? Donde ya tenía palabrado y pactado todo. En esa notaría, ¿vale? Uno de los bienes de la herencia fundamental era en la casa, la vivienda donde vivía la señora era dueña de la mitad, y en la herencia le toca la otra mitad pues en uso, ¿no? Del usufructo vitalicio. Con lo cual, en realidad el hijo solo tenía una propiedad, pero sin título, solamente el nudo propietario, y la madre, por así decirlo, era dueña de la mitad y tenía el derecho de uso de por vida de la otra mitad, con lo cual el hijo pintaba poco en la casa. Pues utilizando el poder, el hijo ya, que es por lo visto tenía bastantes deudas, o era una persona sin muchos escrúpulos o sin mucha moral, había pactado con unos inversores que a la vez, para no comparecer ellos y ser los malos de la película, trajeron, no sé si son sus mujeres o a sus madres, o quien sea, dos personas mayores que a su vez comparecen por poderes. O sea, tú imagínate la escena en la notaría. Por eso digo lo del papel de notario, que luego comentaremos. Y lo que hace el hijo en cuestión aquí, el pródigo, que es pródigo, lo que llamamos, al calavera de toda la vida, técnicamente, jurídicamente se le llama el pródigo, ¿no? El que es capaz de, el que no controla sus finanzas. Bien, y lo que hace es, utilizando el poder en nombre de la madre, le dan un préstamo de 12.000 y pico euros. O sea, que tenía unas deudas o adicciones, no lo dice la sentencia. 12.000 y pico. Y además, por si no fuera bastante torpe, hipotecando la casa, les da un derecho, una escritura, una opción de compra para los inversores. Que en realidad lo que estaba ocurriendo es que los inversores, vamos, la vivienda no pone la sentencia cuánto valía, pero perfectamente podría estar valiendo por encima de 100.000 euros, ¿no? Entonces, el hijo, por recibir 12.000, hace un préstamo con la garantía de la casa y además le da un derecho de opción de compra a los compradores. A los que, es decir, comparecen dos señoras, una le da un préstamo de 12.000 y la otra le dice, bueno, tiene un derecho para, en cualquier momento, si ella decide, ejercitar la opción de compra por un importe ridículo. Estamos hablando de un 20% del valor de la casa. La casa que era la señora. Además, en la escritura se miente, se dice que no vive nadie, cuando vivía la madre. ¿Vale? Claro, ¿qué ocurre? Lo que se veía venir. Cuando llega el momento de pagar, el hijo pródigo, como por supuesto, no pagó, porque era evidente. ¿Qué hicieron ellos? Pues cumplieron su estrategia, ¿no? No solamente reclamaron el préstamo, una reclamó el préstamo y la otra reclamó la opción de compra, con lo cual al final la señora se queda sin casa por 12.000 o 13.000 euros. ¿Vale? Ya todo esto la señora no sabía absolutamente nada. ¿Vale? Cuando le llega la demanda ya, en reclamación de las cantidades y demás, se va un abogado, ¿no? Y es cuando presenta la demanda, que da lugar al procedimiento y a los recursos y luego sale la sentencia que ahora comentaremos, ¿no? Entonces, en esa demanda, la señora lo que dice es, oiga, que mi hijo tenía un poder, pero yo no sabía nada. Es decir, un poco, ¿no? Yo no sabía nada de lo que estaba haciendo y además que yo le diera a mi hijo un poder para una cosa puntual no significa que él pueda hacer un abuso de ese poder, ¿vale? Por eso es lo que te comentaba al principio, es decir, que yo te dé a ti un poder para que hagas algo en puntual o incluso un poder general. El poder general, teóricamente, cuando tú eres un apoderado mío o yo tuyo, tienes lo que se llama un deber de diligencia, ¿no? De tener cuidado, ¿no? Claro. Me refiero, es decir, que tú tengas un poder mío, no puedes decir, pues nada, cojo tu coche y lo vendo por 800 euros. Si además yo demuestro que tú, el que te ha comprado el coche, está en connivencia contigo, o sabía, y entre vosotros hay un fraude, es lo que es este caso. La madre demandó diciendo, mi hijo, vale, no se va a juzgar el hecho de que el hijo no era muy sensato, o por lo menos seguramente tendría unos problemas que la madre
creo que desconocía porque era evidente que había algún tipo de problema bastante grave detrás, ¿no? Para meter en ese lío a la madre de que se quedara sin vivienda por una décima parte del valor que le valía la casa, ¿no? Entonces, un poder, lo que te dice, no es una patente de corso. O sea, tú no puedes coger el poder y como tienes un poder general mío, vendes mi casa por una cuarta parte de su valor, ¿no? Entonces, en este caso la señora lo que dijo es que eso, unido a la mala fe, porque los que compraban o los que hipotecaban, los que le dieron el dinero en préstamo, era evidente que sabían que se estaba cometiendo un fraude. ¿Por qué? Porque evidentemente no sabemos exacto cuánto valía la casa, pero con muy mal se tiene que dar para que una casa en el centro de... No era Gandía, era un pueblecito cerca de Gandía, no recuerdo el pueblo. Costará 12.000 o 13.000 euros. Claro, que es ridículo. Es imposible. Claro. ¿No? Es imposible. Sí. Entonces, eso, unido a que en la escritura se faltó a la verdad, no se dijo que no estaba ocupada, se dijo que no estaba ocupada la vivienda cuando era falso, unido al hecho de que los dos documentos estaba claro que se hicieron para cometer un fraude a la señora, porque por un lado se hace un préstamo, por otro se le da una opción de comprar, cuando son cosas que la opción de comprar en realidad era la forma de garantizar el préstamo. Porque si tú no pagabas el préstamo, yo me quedaba con la casa por el importe. Lo que hicieron ellos que fue las dos cosas, reclamar el préstamo y quedarse la casa por 12.000 euros. ¿Me sigues? Sí. Los pajaritos. Claro, tiene que decir. Bueno, en fin. Además se hicieron el mismo día, las dos operaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tampoco se dice en la sentencia dónde fueron los 13.000 euros. Por supuesto, la madre no los recibió. Claro. La madre no los recibió, ¿no? Entonces, ese es el caso, ¿vale? El caso. Hay bastante más complejo para algunas cuestiones y eso es como se plantea la situación. Entonces, claro, ¿dónde está el problema en el caso en cuestión? ¿No? Aparte de que el tema es, a ver, moralmente, como personas, ¿no? Como seres humanos que vivimos en este mundo, el tema es tremendo, ¿no? El tema es sangrante de imaginarse la escena, ¿no? De un hijo que engaña de esa forma a su madre, que le pone en peligro, dejándole con un riesgo evidente de que se fuera a la calle, su vivienda habitual, por una cantidad absolutamente ridícula. Imagínate esos inversores sin ningún tipo de escrúpulos mandando a personas a su vez a sus mujeres o a sus madres, porque no dice la sentencia personas de avanzada edad, para saber quiénes son, que plantean toda la operación, la mala fe de traerse a la madre a Valencia y luego el hijo corriendo vuelve al pueblo, va a la notaría, pues lo tenía yo todo preparado. O sea, había un acuerdo entre ellos y sobre todo... Sí, que estaba todo bien preparado, bien ganado. Exacto, había una planificación, ¿no? Y sobre todo yo me planteo una cuestión fundamental, que es lo que te comentaba antes. El papel del notario. Claro, porque estaba metido debajo. La sentencia no habla ni para bien ni para mal del notario. No dice nada. Imagino que por respeto de los jueces al señor notario en cuestión, que yo no conozco porque, entre otras cosas, cuando se transcriben las sentencias en los repertorios estos que nosotros tenemos como unas bibliotecas donde miramos sentencias por temas interesantes, ¿no? Se cambian los nombres. ¿Ah, sí? Sí, no ponen los nombres de las personas por una cuestión de protección de datos, tampoco ponen el nombre del notario. Pero, como profesional de esto, como abogado, creo que el papel del notario aquí es fundamental. Hombre, claro. Quiero decir, ese notario que está en su notaría, que le vienen con un poder hecho esa misma mañana, en Valencia, que se presenta allí el hijo, con dos inversores que sabe que hay una operación que está vinculada, una operación de préstamo con garantía hipotecaria y una operación de opción de compra. Se hacen juntas. Que sabe que se está dando una opción de compra de una casa que imagino que el notario no conocerá los valores de todas las viviendas, pero está cansado de otorgar escrituras, claro, y sabe que una casa en esa zona no vale 12.000 euros, ¿no? Es decir, ¿dónde está el papel del notario? Los notarios se les llama fedatarios públicos porque dan fe pública, son una especie de... En parte son profesionales liberales y en parte son profesionales, o sea, es decir, fedatarios son funcionarios porque dan fe, ¿no? Dan fe pública notarial y eso tiene una validez legal a muchos efectos, ¿no? Es decir, tenemos que reflexionar sobre el papel del notario. Aquí a mí me parece fundamental.
Claro, porque, no sé, pero no tendría que también tener la escritura de la casa para poder... No la tenía. Pero si el problema no es ese. Claro, el pero ahí problema es pondría el valor un catastral notario. Ahí- Claro, sí, eso por supuesto. Si es que están se no hacen otra cosa. Claro. Vamos a ver, escrituras. Aquí el problema que te planteo es moralmente y legalmente el notario, ante una situación tan dantesca como la que estamos describiendo, yo creo que es importante. Aquí el malo de la película parece que es el inversor, pero yo creo que la responsabilidad última entre tú y yo la tiene el notario. El notario, ante una situación como la que estamos planteando, no puede otorgar esa escritura. No debe. Claro. Debe, por protección y por obligación, parar y decirle al señor este en cuestión: tráigame aquí a su madre, que yo lo quiero ver. O tráigame un certificado de empadronamiento, porque aquí en esta herencia dice que esta señora se adjudica la vivienda, ¿no? La mitad más usufructo. Sí, sí. Yo quiero saber si es su vivienda habitual. Claro. Alguna medida. El notario, lamentablemente, no sé por qué motivo. Yo me he encontrado de todo, y aquí estoy haciendo una crítica dura, ¿eh? Muchas veces los abogados, los asesores, los economistas trabajamos con los notarios. Los notarios quieren estar contentos para que les llevemos escrituras. Aquí el notario hizo la vista gorda. Y ocurre mucho más de lo que te imaginas. Nosotros vemos en el despacho personas con incapacidades que otorgan testamentos. Cosas increíbles. Personas medio moribundas con una capacidad de otorgar documentos muy en entredicho, que se firman cosas. Eso lo vimos hace poco. Notario, hemos llevado el caso de despachos, un tema penal muy grave que llevamos en el despacho, de un notario que otorgó una escritura donde un incapaz evidentemente y notorio, te estoy hablando de una persona con una capacidad mental, con una edad mental de 11 años y su mujer de 8. Van a un notario a hacer un reconocimiento de deuda donde reconocen que deben una cantidad cuando es mucho menos. Casi pierden la casa por 7.000 euros, lo pagamos in extremis. Esas cosas suceden y los notarios nunca pasa nada. En ese asunto imputamos al notario, ¿eh? Al final se salió por la puerta de atrás porque, bueno, bien, los jueces al final dijeron que bueno, que bien, pero estuvo imputado y fue a declarar al juicio como posible responsable penal de esta historia, ¿no? Porque ahí nosotros fuimos valientes y hablamos con el fiscal y dijimos: tenemos que tirar para adelante, porque esto no puede suceder en este país. No puede ser que un notario no vea nada. Los notarios son fedatarios públicos, tienen responsabilidad legal. Bueno, era una pequeña reflexión sobre el tema, ¿no? Y luego, fundamentalmente, creo que es importante también hablar del papel de los jueces aquí. Sí que es cierto que a veces nosotros tenemos inseguridad. ¿Por qué? Porque, de hecho, el juez de Gandía, en cuestión, ¿no? Desestimó, que se llama, no le dio la razón a la señora en el juicio primero, ¿eh? ¿No? No. Porque dijo, hay una sentencia del Supremo del 2013, que esta sentencia que dictamos importante porque cambia eso, dice que el poder general es poder general, ¿no? Y como es poder general, este hombre usted le autorizó y hace lo que le da la gana. Y no ha quedado previsto que la señora sabía o no lo sabía. Tuvo que ser la señora la que recurrió en apelación a la audiencia equivalente provincial, y luego el otro recurrió es decir, que la señora ganó en la audiencia provincial y luego se lo confirmó el Supremo la razón, ¿vale? Pero el primer juicio lo perdió la señora, mucho. Y eso también me hace reflexionar. Es que, claro, esto un poco el papel del notario, el papel de todo el mundo aquí, ¿no? Me hace reflexionar también el papel de los jueces. Es decir, el juez de primera instancia dice: usted no tiene razón, usted le dio un poder a su hijo y se acabó. Y ya se acaba la historia ahí. Claro, no lleva nada más, así otro caso Claro, y van punto. para adelante. Claro. Menos mal, gracias a Dios, nosotros en el artículo que hemos publicado en la web tenemos una reflexión sobre el concepto de realmente lo que te decía antes del abuso de derecho. Lo que dice la audiencia provincial es: vale, el hijo tenía poder. Y de hecho, luego el Supremo, por eso esta sentencia es buena. A ver, es una sentencia con mucho morbo y con mucha historia que puede comentar con los amigos y está bien. Pero jurídicamente tiene dos conceptos fundamentales. El concepto de cuando yo te doy un poder general, no hace falta que diga además específicamente que puedes vender mi casa y que ponga exactamente qué casa es. Como es general, es general. Esto parece una obviedad, pero había sentencias contradictorias y esta sentencia ha servido para que el Supremo diga: chico, señor, señora, quien sea, si usted le da un poder general a otra persona, no hace falta que ponga vender, hipotecar la vivienda tal. O sea, que ojo con dar un poder general. Mucho cuidado. Si yo quiero dar un poder, puedo dar un poder especial, que es lo contrario de general. Claro. Te doy para vender mi casa
por un importe X. Claro, para una acción y para una cosa concreta, Concreta, no tan... claro. A nosotros nos dan constantemente los clientes poderes para presentar demandas, pero solo son para presentar demandas y llevar los juicios. No le puedo vender la casa a la señora. Claro. Vemos constantemente familiares que viven en Londres o en Madrid que hacen un poder, pues, oye, poder a mi hermano para vender esto. O una empresa que le da poderes a uno de los, a un trabajador o un comercial o un director financiero para pues pedir cheques, pues la cuenta, es decir, pero no para otro tipo. Y los poderes se tienen que... Por eso digo que mucho cuidado con los poderes generales, porque el Supremo ha dicho, claro, no hace falta que ponga que te puede vender tu casa o no. Si es poder general, es poder general, ¿vale? Esto es una cuestión más técnica que pues, un poco al oyente le dirá, pues vaya rollo. No, pero para nosotros es importante. Sí, y es interesante para que no nadie Exacto. se despiste. Pero que es, por eso digo que este sentencia es interesante por esos tres motivos, porque es un asunto como muy, moralmente es un asunto como a mí nos parece como muy bestia, ¿no? Es decir, de hasta dónde pueden llegar las personas y cómo en una operación de estas interviene mucha gente. Lo que te he comentado, ¿no? El papel del notario, el del juez, el del inversor, claro, que en un primer el del momento hijo. puedes decir el hijo, pues menudo mala sombra, pero luego piensas, vale, está el hijo que es mala sombra, pero es que luego están los inversores que llevan a esas personas mayores en su nombre para que hagan todo el paripé. El papel del notario. El notario que El juez de hace- primera instancia que dice que no tiene razón la señora, que se quede sin casa por 12.000 euros. Claro, es que no, El no papel, tiene sentido. ninguno. El papel que tiene la audiencia provincial de los jueces, que son los que han puesto sentido común, ¿vale? Entonces, por eso digo que este tema tiene mucho de análisis casi de cómo funciona el sistema, nuestro sistema jurídico, del concepto este de poder general o especial que comentábamos, que el Supremo aprovecha, que ojo, con este criterio la señora hubiera perdido el juicio. Porque si con el poder general no hace falta que ponga mi casa, lo que ha hecho el hijo, bien está. Pero entonces la sentencia tiene la gracia de la tercera cuestión realmente interesante del tema, que es lo del tema del abuso. Que ahí, entre nosotros, lo que te decía antes, lo que hace la Audiencia Provincial de Valencia y luego el Tribunal Supremo lo ratifica, es hacer justicia. Tal cual. Es decir, ¿por qué? Porque lo que dice es, acudo a este concepto que solo acudimos a él en casos muy especiales. De hecho, te he contado que son supuestos excepcionales, porque donde hay una ley está la ley. Claro. Ya está. Es como decirte, si está la ley, está la ley. Punto. Pero en supuestos como este, donde dadas, además dice la ley, así con estas palabras, cuando analizadas las circunstancias excepcionales o concurrentes, ¿por qué? Porque son supuestos donde la ley dice que puedes pasar por un sitio, pasas por un sitio. Pero donde yo, es un ejemplo, ¿no? Sí, sí. Paso todos los días de forma que tú no puedas pasar, yo estoy haciendo mi derecho, sí, pero ¿qué estoy generando? Estoy abusando. Claro. Lo que le causa a ti un perjuicio, porque vale, yo tengo derecho a pasar por un sitio determinado, pero si estoy todo el día parado y tú no puedes pasar, mi derecho impide el tuyo. Y eso es abusar de mi derecho. Es un ejemplo un poco estúpido, pero, pero sencillo, que se entiende. Se ha entendido perfectamente. Este es el caso. Entonces, en la audiencia provincial un poco, tiran ahí un poco de justicia, porque esto es hacer justicia, ¿no? Es decir, conceptos de justicia, de darle a cada uno lo que tiene, eso es lo que dice la RAI, lo que dice... Es eso, ¿no? Entonces, gracias a Dios en este caso, te queda uno tranquilo, porque dice, bueno, está claro que a veces los jueces son los insensibles, parece que están ahí con su ley, siempre con la ley, pero en casos como estos, honestamente, es decir, los jueces lo que han hecho ha sido acudir a un concepto jurídico que tienen ahí como un cajón ahí de desastre, pero como muy guardadito, para supuestos excepcionales como este tirar de él. Lo que dicen es, vale, de acuerdo, que el poder era bueno, que la escritura puede que estuviera bien, que el notario, vale, no le podemos decir nada porque el poder era general, que todo lo que tú quieras. Pero al final, toda la película que ha ocurrido aquí, el hijo abusando del poder, la otra que compra, no sé menos, al final todo eso es un abuso de ese poder. Y como es un abuso, yo no puedo como juez permitir que tú abuses de una figura jurídica como es un poder para dejar a esta señora en la calle. Claro. Es que no tendría sentido, vamos. Bueno, pero, ojo, que es un concepto... Reflexiono ahora, ya me pongo en plan reflexivo. Sí, sí. Ojo, porque si fuera así, cualquier juez, con el pretexto del tema de abuso, podría hacer lo que le dé la gana, como los jueces americanos que hacen lo que les da la gana. Dicen, yo dicto por equidad, es lo que yo en conciencia creo que tengo que dictar, ¿no? Entonces, mucho cuidado porque esta figura está muy bien para situaciones como esta, donde una pobre señora, el hijo, que es un calavera, le desvalija, le deja sin vivienda, pero no podemos... En este caso creo que es un caso donde este hizo justicia, está muy bien hecho, porque hay que evitar ese tipo de abusos, ¿no? Es decir, que vale que con el pretexto legal tú...
Pero hay que tener cuidado también porque si los jueces acuden mucho a este tipo de figuras, que no lo hacen, ¿eh? De hecho, la ley es muy estricta, dice que solo se acudirá a la figura del abuso de derecho cuando sea un caso de que, según las circunstancias, sea notoriamente injusto o en perjuicio de otro. No cualquier caso, porque entonces cualquier caso, pues el otro siempre, yo no te pago la renta del alquiler. Y te dices, eso, es que abuso de derecho porque no puedo comer, ¿no? Es que claro, tengo que comer, por eso no puedo pagar la renta y no me desahucies. No, hay una obligación legal, si no puedes pagar te vas. Claro. Claro. Sí, no, pero claro. Pero que esto no cae todo por es su abuso propio- de derecho. Claro, pero en este caso se ha visto que caía por su propio peso. Toda la confabulación para que la pobre mujer se quedara sin casa. La señora no sabía nada. Claro, por eso digo que todo estaba orquestado, pues se la lleva a Valencia, se va a Gandía, los supuestos inversores con los apoderados, el notario que no ve nada. Claro, Sí. es que No, era y lo todo grave muy del rocambolesco. lo grave del todo es que en realidad el préstamo y la opción de compra eran, no sé si dice, 12, 13 mil euros. Claro, y encima es que la cantidad es ridícula para... Claro, hombre, es decir, los presuntos inversores estos, o lo que sean, que igual no eran inversores, pero de luego no tenían conciencia ni alma ninguna. No. No tenían ningún tipo de escrúpulo ni moralidad. Querían quedarse con la casa de la señora por 12 o 13 mil euros. Ya ves. ¿Por qué? Pues porque el hijo seguramente pues tendría mil necesidades, no sabemos, ¿no? Tampoco sabemos. Tampoco sabemos, bueno, supongo que sí, como madre pues no querría ver a su hijo en la cárcel, pero bueno, podría haber ido también pero bueno, decidió ir por esa vía civil, ¿no? Fue valiente, porque en primera instancia el juez de Gandía no le dio la razón. Claro, y que no se amedrentara a la mujer, que La mujer fue valiente, decidió para arriba y fue a la audiencia provincial, ganó, y luego ya el Supremo le ratificó lo que había dicho la audiencia, ¿no? Pero menos bueno, mal. Menos mal. es un tema curioso, es un tema tiene un poco de novela negra, ¿no? Un poquitín. Sí. Y al final, ¿alguna repercusión para los supuestos inversores, notarios? No, bueno, hijo? que al darle la razón a la señora anularon tanto el préstamo como la opción de compra. Ujú. Que ojo, es que claro, tiene tela el tema. Al anular la opción de compra hasta que no pasa nada, porque si yo tengo una opción de compra notarial y se anula, pues ya está, ya no la tienes. Pero el préstamo, Claro. el hijo, en su caso, no sé si podrá o no podrá, el hijo, que es el que recibió el dinero teóricamente, aunque bueno, teóricamente es la madre. Bueno, entiendo que los inversores, cuando un contrato es nulo, hay que devolverse las cosas, como no es válido. Claro. Entonces, yo no sé si esos inversores habrán reclamado que les devuelvan los 12.000 euros. Pues se No lo lo reclaman al sé, hijo y a ver tú no dónde lo lo dice la vas a sacar. sentencia. De hecho, no sé, a veces las sentencias son farragosas y pareció que nos dio a entender que el hijo había fallecido en el interín de esta historia. ¿Ah, sí? No lo sé, decía algo como que ha fallecido, pero no sé, es que a veces es verdad que el contenido de las sentencias para entenderlo tiene tela, ¿no? Entonces parecía entender, pero bueno, no lo puedo asegurar porque ya te digo que no queda muy claro. Dice al que fallece, pero no sabe si se refiere al hijo o al inversor, no sé. Pero al parecer pues puede ser que haya fallecido el hombre. Ya. Sí, del En susto. paz descanse. En paz descanse, el hombre. Que se fue con toda la, Que lo con tenga en toda su la gloria. Sí, madre mía. Pero lo que está claro y es evidente que hay que acudir siempre a grandes profesionales para evitar Gracias, sustos. En este caso tenemos grandísimos profesionales, como es el caso de Marín y Mateo Abogados. Y por si algún oyente pues quiere presentarse, quiere conoceros y quiere haceros alguna Sí. consulta, ¿cómo puede contactar con vosotros? Sí, a ver, nos pueden contactar a través de la web, que es marinemateoabogados.es. Ahí tienen tanto el correo info@marinematteo.com, donde nos pueden hacer consultas generales. Tienen también un formulario de consulta, lo recibimos, lo contestamos en un día o día y medio, contestamos las consultas. Pueden llamarnos por teléfono al 963202876. Y luego nos pueden encontrar en prácticamente casi todas las redes sociales, pues pueden ver en el canal de YouTube, pueden entrar en LinkedIn, nos pueden buscar por Facebook, a veces también tienen los datos. En fin, tienen prácticamente en cualquier medio en internet que busques en Google o en cualquier buscador Marín y Mateo Abogados, les van a salir todos los medios de poder contactar con nosotros. A partir de la web ya le van saliendo todo. Por donde quieran nos pueden localizar hoy en día. Estupendo. Pues ha sido un placer como siempre. Igualmente, Y nada, nos vemos el lunes que viene, si no pasa nada. Si no llueve otra vez. No viene Gloria ni nadie. No viene Gloria ni Camila. Pues nos Estaremos vemos con el lunes. nosotros. Bueno, muchísimas gracias. A ti, José. Hasta luego.